Muy buena, habéis visto ya con la Vespita en una de las entradas que tenemos en Málaga capital a la zona de bajas emisiones, ¿no? Entonces de eso vais tratando el vídeo, básicamente, que no sé ni cómo va a salir. El presidente del Ateneo de Málaga me ha invitado a una charla que hay hoy. Estoy mirando para acá porque ahora pasa un caballo, que va a salir ahora por aquí atrás. Bueno, me ha invitado a una charla que hay hoy y pues eso, como esta tarde no tengo nada que hacer, pues me he venido en la Vespita, perfecto, para Málaga. Y de eso vas tratando el vídeo, no sé ni cómo va a salir, si podré grabar allí, si no, pero bueno, algo me contarán y si eso pues también lo contaré a vosotros. Aquí estoy en el centro de Málaga, ahí abajo tenemos el parque. Bueno, a ver qué tal sale el vídeo. Como siempre al principio del vídeo, o al principio sí la introducción que no he hablado, simplemente salió la Vespa allí con el de este de bajas emisiones, ahí al lado del paseo marítimo, en la parte de abajo de la zona del Limonar. La fecha, hoy es jueves 23 de enero del 2025 y curiosamente al guardar el móvil después de grabar esa introducción, que me ha sabido un poco más, ¿no? Porque ha sido guardar el móvil y ha pasado uno circulando con una BMW R80 GS Málaga AY, o sea año 88, 89, cosas así. Esa R80 GS es abuela de esta moto que tenemos aquí, una BMW R1300 GS. Tengo un montón de vídeos sobre esto. Tendrá el pedal del cambio de plástico. Pues parece que sí, creo que sí tiene el pedal del cambio de plástico. Hice un vídeo sobre ello, pero bueno, no me queréis por las ramas. Estoy en el centro de Málaga, la Vespa aparcada. Voy andando para allá, voy a subir andando a Calle Lario y de eso va a ir tratando la temática del vídeo. Zona de bajas emisiones. Podéis comentarme ahí abajo qué opináis sobre la zona de bajas emisiones. ¿Qué opináis sobre ello? En Málaga, de momento, sobre todo con las motos no se meten apenas, pero estando tu vehículo domiciliado aquí en Málaga, ¿no? Pues de momento no pasa nada independientemente de los años que tenga. Pasará el tiempo y sí que irá cambiando. Bueno, también os dejo desde ya algunas imágenes, capturas de pantalla que he sacado de lo que va a ser la charla a la que voy a asistir ahora, que la va a dar Carlos Sedán, un periodista del motor de aquí de Málaga, y bueno, pues el presidente ejecutivo del Ateneo de Málaga, que es amigo mío de hace muchos años, que es muy motero y de hecho tiene una BMW K75 Metropolitan. Vino conmigo, fui con él y más gente a la quedada de Alicante hace unos años, en 2017 creo que fue. Pero bueno, no me quiero enrollar más, llevo 2 minutos hablando, voy dirección Calle Lario. Subimos por allí, grabo un poquito y vamos dirección el Ateneo. Bueno, como digo, ahí tenemos el parque, aquí está la Plaza de la Marina. Son las 6:20 de la tarde, 6:25 y hace, ¿cuánta temperatura? 19 grados, no sé si lo veréis con la GoPro. Ahí está la Plaza de la Marina, el edificio antiguo La Equitativa. Tiraré por aquí sin meterme en el carril bici y ahora giraré a la derecha para subir por Calle Lario. Podría haber callejeado por ahí, salgo directamente, me voy a caer con el escalón, un poquito más arriba, pero bueno, vamos a subir por Calle Lario. Aquí estamos ya con el Marqués de Lario y aquí atrás tenemos la Calle Lario, ahora subiremos por ahí. Hablando de zona de bajas emisiones, hace tiempo ya, cuando dijeron que iban a poner una zona de bajas emisiones en Málaga y tal, con esta misma Vespa, que de mi hermana pero uso yo, hice un vídeo recorriendo lo que iba a ser el perímetro, hablando del deporte, el motor y Málaga, y bueno, pues adjuntando imágenes antiguas, cuando se corría ahí en el parque del Paseo de los Curas, motociclismo y sidecar. Y bueno, pues hice un vídeo sobre ello hace ya tiempo, relacionado con esta zona de bajas emisiones. También cuando hubo una semana de la movilidad, creo que el año pasado, también hablé algo de zona de bajas emisiones. Eso está ya grabado, ¿no? Así que, como decía, aquello es el parque y esto de ahí detrás del Marqués de Lario, voy a grabar ya que estoy por aquí, es la Alameda. Allí abajo está el Puerto y Muelle 1, el Paseo de los Curas. Bueno, yo es que soy malagueño, pues igual que otros venden su ciudad, su pueblo, pues yo hago lo mismo aquí en Málaga, ¿no? Así que ya está, vamos para arriba. Por cierto, ¿os acordáis? Quizá algunos de vosotros no, pero yo sí me acuerdo perfectamente cuando por Calle Lario se podía circular. Tampoco hace, bueno, sí hace ya años que se dejó de circular, no me acuerdo si se dejó en 2007 o 2005, por ahí creo, que ya se terminó lo de circular por aquí. Pero bueno, mientras hablo, adjunto alguna imagen de ello, porque es que me acuerdo perfectamente, venís con mis padres en el coche y bueno, pues circulas por aquí. Sí que se puede pasar por esta calle, que viene por aquí, pero ya obviamente hacia arriba y por todas las calles del centro pues como que no, ¿no? Así que bueno, vamos a ir subiendo por aquí, escuchando el sonido de Calle Lario.
Pues estamos en la Plaza de la Constitución. He grabado algunas pinceladas pasando por Caelario. Esas pinceladas que he grabado pasarán a la posteridad en unos años, igual que han pasado a la posteridad pues imágenes de cuando se podía circular por Caelario. ¿Quién pensaría que llegaríamos al punto de que se dejaría de circular por el centro? Incluso prohibirían circular a ciertos vehículos, según la edad que tuviesen o estuviesen matriculados, circular por un perímetro de muchas ciudades, ¿no? Y decía, imágenes que pasarán a la posteridad, pequeños detalles que he grabado por ahí. Igual, mira, ahora mismo se han encendido las luces, que estamos en la Plaza de la Constitución, cuando antiguamente se hacían los rallies, subidas a los montes de Málaga. En esta misma plaza, igual que en Caelario, pues pasaban los coches de rally y todo, y por el centro, pues en esta misma plaza se juntaban todos los coches que subían los montes de Málaga. Y de nuevo, como tengo imágenes de todo, tengo en Facebook creada galería de los rallies Giro al Faro antiguos, los subidos a los montes de Málaga de motos, de coches, como he hablado antes de las carreras de invierno en el Parque de Málaga, de motos y sidecar. Bueno, pues aquí también imágenes de los coches de rally que iban a hacer la subida a los montes de Málaga, o quizá algún Giro al Faro también. Pero bueno, aquí todo esto, imaginaos, ¿quién pensaría en aquella época que llegaríamos a lo que estamos hoy, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de pensar para bien, para mal sobre la zona de bajas emisiones. Y ya que estamos delante del Ateneo, también imágenes que pasan a la posteridad, pues hice un vídeo de un SEAT 850 que hay abandonado en un garaje del Rincón de la Victoria, que curiosidad, pues buscando imágenes antiguas, ese mismo SEAT 850 que está abandonado, matrícula Málaga A, creo que era, pues en una imagen antigua de Málaga sale aparcado justo aquí, cuando por aquí se podía circular y todo esto era aparcamiento, ¿no? Sale aparcado justamente donde estoy ahora, con el Ateneo de fondo, ¿no? Así que bueno, pues a mí me gusta hablar y contaros cosas, juntaros cosas que voy recopilando de mi ciudad relacionadas con el motor y aportarlos todo en un vídeo. No sé cómo va a salir lo de la charla ahí dentro, a ver qué puedo grabar, qué no, y bueno, pues ya veremos. Así que ya está. Ahora después entraré. La verdad es que pensaba que iba a ser más fresco. Llevamos unos días de más fresquillo, pero me traigo el chaquetón, pero ahora mismo es que la verdad estoy pasando calor. Así que ya está, voy a esperar y ahora a las 7 entramos. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en el Ateneo de Málaga, concretamente en uno de sus espacios expositivos, en el espacio Fran Rebajes, y dentro de unos minutos va a comenzar un coloquio, conferencia, por parte del prestigioso periodista del motor Carlos Sedano, una figura número uno en el mundo del ámbito del motor, tanto en medios de prensa escrito como también en el audiovisual y en televisión y radio, que va a tratar y va a versar sobre zona de bajas emisiones, qué vehículo comprar. Y bueno, va a ir todo en torno a esta incertidumbre actual que tenemos con respecto a esta etapa que estamos viviendo casi de carrusel, de vértigo, en el sentido de los motores de combustión, las nuevas tendencias, los vehículos eléctricos, los híbridos, las nuevas alternativas, y todo enmarcado dentro de la sostenibilidad y el medio ambiente y bueno, y esas energías limpias, ¿no? También se va a hablar sobre vehículos históricos y vamos a intentar dar respuesta. Carlos lo hará, por supuesto, que es un gran experto en la materia, en el sentido de que, bueno, si no da respuestas tampoco absolutas, pero tener un mayor conocimiento de lo que nos depara el futuro, el presente actual y todo lo que figura en torno a esta nueva
apuesta por los vehículos sostenibles. Así que esperemos que os guste. Aquí me está grabando un buen amigo también, Nacho, que además compartimos la afición por las motocicletas, sobre todo por las motocicletas BMWs, en este caso los motores K. Tenemos los dos una K75 tricilíndrica y bueno, pues también vamos a disfrutar. Así que buenas tardes. Bueno, pues son las 7 prácticamente. Esto va a empezar, pero ya mismito. Está la gente por ahí acomodándose. Por aquí adelante ya veis que está todo lleno. Y aquí me he sentado yo. Así que no voy a grabar todo, obviamente. Es imposible que lo grabe todo. Tampoco esto es un vídeo profesional. Simplemente lo hago de manera amateur y porque me gusta hacerlo. Y bueno, pues grabaré alguna cosita. Y al final del vídeo, pues cuando vaya a la Vespa, pues daré mi conclusión o despedida. Pero bueno, opinadme ahí abajo en los comentarios qué opináis de la zona de bajas emisiones. En vuestra ciudad hay zona de bajas emisiones, no hay, os han multado ya, qué coche tenéis, tenéis algún coche clásico, alguna moto clásica, cómo afecta a la zona de bajas emisiones, habéis vendido vuestro coche clásico, vuestra moto clásica para comprar uno moderno, o habéis pasado ya directamente al 100% eléctrico, al híbrido. Estamos viviendo tiempos de cambio, ¿no? O nos quieren hacer cambiar, mejor dicho. A mí la verdad que todo esto de meter las cosas por cojo, pues la verdad es que no me gusta nada. Cada uno puede ser libre de cambiar o no, pero que te lo metan ahí pum pum pum, pues es algo que no, yo particularmente no me gusta y es mi opinión, ¿no? Pero bueno, cada uno opine lo que quiere, me da igual. Como digo, no grabaré todo, pero a ver, esto empezará pues de un momento a otro. Debajo del aula Picasso que tenemos aquí arriba y bueno, muchos de ustedes habrán estado aquí, entiendo yo, en una de las numerosísimas actividades que realizamos durante el año, que hay muchas personas, amigos, amigas y gente del ámbito pues, del motor, ¿no? Del automovilismo y del motociclismo también, ¿no? Veo bastantes figuras que yo de jovencito, aunque no soy... Una exposición bastante didáctica, que saquéis algo en claro de una complicación que se nos ha presentado en la vida que quizás hace 20 años la mayoría de los que estamos aquí no habríamos ni siquiera soñado. El motor de 4 tiempos no se puso por primera vez encima de un vehículo, ese motor se inventó, se utilizó para otras cosas. Y después hubo otro señor que también era alemán, por cierto, y que hizo una cosa parecida sobre otro diseño que ya era de Nicolás Otto y básicamente lo perfeccionó y le dio un uso distinto y este señor se llama Rudolf Diesel, os sonará, y se llama las PM, que básicamente son los residuos en suspensión que existen en el aire y eso los produce pues la fábrica, por supuesto, los motores de los coches también, porque parece que aquí el único que hace algo son los coches y las motos, las pastillas de freno, el desgaste del neumático, el propio roce con el asfalto de las ruedas también produce para hacer los motores más limpios. El salto en los vehículos diésel fue con la Euro 5, que fue en septiembre de 2009. A partir de esa norma, fijaros que en el CO está igual, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno están igual, pero sin embargo la bajada brutal es en los aerosoles. Pasa de 0,25 a 0,005. Eso significa 5 veces menos. Eso prórroga
y que ahora teóricamente va a empezar en julio de 2025, después hablaremos de ella. Esta norma es tan restrictiva que los fabricantes han dicho que no pueden llegar a cumplirla, salvo que el coche costase un 40% más, ¿vale? Entonces, está ahí y hay sus tiras y aflojas y ahora vamos a hablar de por qué tiene. Mirad, vamos a ver las ventas de turismos. Desde el año 2000, que me he ido 25 años atrás, desde el principio de este siglo pasado, de este siglo por cierto, en el año 2000 se vendían en España 1.490.000 coches aproximadamente. Hubo un pico, además voy a poner, Aznar estaba en el año 2000, Zapatero era el de los brotes verdes, y los brotes verdes fueron para abajo, Rajoy era el del impuesto al sol, y después Sánchez el de la Champions League. Y ahí está la Champions League que nos estamos descolgando de la Champions League. Bueno, pues todo esto viene de su tipología de motor. Ese rojo es diésel. En el año 2013 se vendían, el 70% de los coches que se vendían eran diésel. En el año 2024 es el 10%. ¿Vale? El siguiente vehículo, gasolina. Cuando empezó a bajar el diésel, en el año 2013-14, empezó a subir el de gasolina porque no había una alternativa, que es la siguiente que ahora vamos a ver. ¿Sabéis por qué empezó en el 2000? Cualquier cosa, todo está ahí, ¿vale? Esto es, fijaros que el cambio más o menos, el lío ahí de la bajada de uno con otro se fue más o menos en la pandemia, cuando empezamos con los problemas de los chips, de qué coche me compro y qué hago, pues ahí fue donde se lió todo. Cuando vamos a salir de un semáforo, cuando salimos de un aparcamiento y a relativamente poca velocidad. A lo mejor 40, 30, 40, depende, si le pegamos un acelerón fuerte no, pero podemos ir muy suave. Y la autonomía, igual que el microhíbrido de gasolina, no tiene autonomía porque no puede andar por sí mismo, un eléctrico, aquí sí tiene una autonomía de unos, depende del modelo, 3 kilómetros, 4, 5, coordinadas, ejes que dan vueltas, muelles, válvulas que suben, bielas que están perfectamente equilibradas. 2000 piezas, pero ¿sabéis cuál es la eficiencia de un motor de gasolina? Lo más eficiente, es decir, la eficiencia se trata de verifica de un litro de combustible cuánto se puede convertir en trabajo realmente. Bueno, pues en un motor de gasolina, los más avanzados, que son los de la Fórmula 1, están en el 42%. En realidad, el resto, ¿qué es? Que en vez de tener un eléctrico a batería, que yo paseo 7 tíos que están escondidos detrás del coche, que pesan 500 kilos, pues tengo lo mismo, un motor eléctrico, tengo muy poca batería y hay un motor que arranca y calienta esa batería y a andar. Y ahí estamos. Bueno, pues ¿qué ventaja tiene esto? Que yo no tengo primero que pasear a 500 kilos y que además, al ser un motor de gasolina, la autonomía extendida, yo llevo una gasolinera o así, le echo gasolina en 5 minutos. Me voy. Que son comercializados en este momento y que se van a dejar de vender no porque no sean buenos vehículos, sino porque no hay sitio donde cargarlos. Y fijaros cómo funciona. También es un motor eléctrico, pero la diferencia es que hay un dispositivo que está dentro del coche que lo que hace es, tú le metes al coche hidrógeno y dentro de ese dispositivo que se llama la pila de combustible se produce la electricidad por un proceso físico. Y es el hidrógeno por combustión significa que a un motor de gasolina de arriba normal, del ciclo Otto 4 tiempos, en vez de inyectarle gasolina, le metes hidrógeno. Y el motor tiene sus pistones, tiene sus válvulas y funciona con todo. Y eso está trabajando Toyota con ellos desde hace 2 años. ¿Qué solución tendría eso? Pues que básicamente ese coche sería un cero emisiones, si hubiera hidrógeno para remontar. El tema es que no hay muchas estaciones. Pero si yo pudiera poner a mi coche, pues arrancar motor térmico, no es cero emisiones. Pero bueno, aquí en España se ha considerado así. Después están los eléctricos de autonomía extendida, lo que he dicho antes, que es un eléctrico que se le pone en motor. Si tiene más de 40 modos, en modo eléctrico ese motor de autonomía extendida también es cero emisiones. Y después está, por supuesto, el eléctrico a batería y el eléctrico con pila de combustible hidrógeno que hemos hablado antes, que no existe distribución y hay un problema muy grande. En la zona de bajas emisiones de Málaga se ha montado, bueno, antes de esto os puedo decir una cosa, la zona de bajas emisiones no es una cosa que tengan que hacer obligatoriamente los ayuntamientos. La Comunidad Europea sugirió que una de las cosas que se podía hacer era acotar el centro de la ciudad. Y no sé por qué, no en España, en toda Europa sugirió y todo el mundo acotaba. Porque siempre al final el conductor es el más fácil de perseguir, el más fácil de multar. No sé, parece que el coche
Cuando hay muchos actores que contaminan, no solamente los coches. Ahora después lo podemos ver si queréis. Bueno, perfecto, se me ha ido. El primer año está... Pero se han matriculado fuera de Málaga, ¿qué va a pasar? Pues no va a tener liquidación. O sea, pero no va a poder entrar. Si no es 0, eco o C, no va a poder entrar. Es que los que tenemos coches de renting, vamos a tener que hacerlo. Porque está a nombre de una empresa, básicamente, o está a nombre de una sociedad que lo alquila. Matriculado en Madrid, por ejemplo. Pues no va a poder. Sí. De hecho, este diciembre, siempre que nos lo transfiera. ¿Vale? Pues mirad, si estamos leyendo este pollo para que un tío que tiene un Nissan Patrol a 31 de diciembre acabe circulando con él otros 20 años, un coche con 50 años, mirad, que no sepa que estamos aquí, no sé por qué no estamos cargando el mercado, no sé para qué nos estamos cargando pues gente que no puede, para que esto al final sea así. Por ejemplo, hay una cosa que quiero avisaros, las zonas de bajas emisiones son potestad de cada ayuntamiento y cada ayuntamiento le pone sus propias normas. Es decir, que lo que hagamos aquí en Málaga tiene que ver en Madrid, tiene que ver en Barcelona, es decir, imaginaros tú, me voy, como hacíamos antes, vámonos a... Pero llegas tú y dices, espérate, ¿qué coche llevo? ¿Dónde voy? ¿Dónde está la cámara? Un estrés. Eso es la realidad. Es decir, que yo tengo ese Nissan Patrol maravilloso, con 50 años, que estoy en Málaga maravilloso, y ahora voy a Torremolinos, no me doy cuenta, ¡oh! 200 pavos. 200 pavos. Ya me estoy poniendo nervioso. Híbrido enchufable, maravilloso, muy bonito. Motor de gasolina, V8, biturbo, 4.400 centímetros cúbicos. 727 caballos. 520 del motor. No estoy diciendo una chorrada. Ese es el consumo homologado de ese. Por eso, ahora vamos. Eléctrico, a efectos de tráfico. Y si tenéis 160.000 pavos, ¿qué cojones no importa la tarjeta y la zona de juez? Las SAF parado, están suspendidas cautelarmente. El ayuntamiento ha recurrido, ¿y sabéis por qué? Porque el juez ha dicho, con toda la razón, que aquí el que puede entrar al centro es el que tiene pasta. Y el que no tiene pasta, pues se jode. Es que esa es la realidad. Esto es injusto. Carlos, perdona, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad que se busca, uno es 109 y otro es 37. Sí, pero voy a decir por qué. Mirad, cuando se homologa el coche, cuando se hacen las pruebas para decir qué consumo tiene, es una prueba estándar para todos. Es una prueba que tiene unos acrónimos que se llaman WLTP, ¿vale? Y esto es una prueba de unos 800 kilómetros. Esos 800 kilómetros tiene una parte que es de... Se hace todo en un laboratorio, en un rodillo, en una nave todo cerrado, con una temperatura, no sé cuánto, pero se hace para todos. Y en esa prueba, ¿qué hace? El coche tiene una parte que supuestamente es uso en ciudad y otra parte uso en carretera. Claro, de esos 800 kilómetros, si este vehículo tiene, quiero recordar, en eléctrico, me parece que hace 90 kilómetros, 100 kilómetros, si todo eso lo hace en ciudad, en todo ese tramo ahora hace, que es donde más se gasta un coche. Con lo cual la media la baja brutalmente. ¿Vale? Entonces, no es real. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este señor? Y yo sé que hay gente, yo tengo gente que conozco que lo hace. Compra este coche y jamás lo carga. Porque este coche es híbrido enchufable para llegar a tu casa y enchufarlo y tener al día siguiente los 100 kilómetros de autonomía. Pero como nadie sabe si ese coche cuando entra al centro está funcionando en eléctrico o está funcionando en gasolina, pues a ver qué pasa. Porque la gente en el fondo se compra esto para evitar no poder entrar, es decir, que pueda entrar. ¿Vale? Entonces, ahora hay una corriente que dice que yo no puedo ir a Granada y volver. No puedo. Os digo que es real. No puedo ir a Granada y volver. Perdón, yo soy usuario del modelo anterior a ese, que fue el Zoe. El Zoe. General Zoe. O sea, yo trabajo en la MT y tengo de vehículos de traslado, de flotilla. En mi flota tenemos 2 Zoe. Ese fue el de 90 caballos, 80-90 caballos. Y lo que usted está diciendo es totalmente real. O sea, que sí, una persona... Yo no quiero decir, con esto no quiero decir que no se puede usar el vehículo eléctrico del año 72, 5 minutillos, bueno, como cualquier otro coche.
¿Vale? Esto es real. O sea, yo no vengo aquí a vender una moto, esto es real. Mirad, la conclusión eran coches que tenían 18 años de media y 200.000 kilómetros, por supuesto, ni tarjeta, ni filtro de partículas, ni nada. A ver, si la mierda la ponemos enfrente, como cuando se arregla el perro, nosotros la ponemos. Si que estamos aquí, vamos a ser los más limpios del mundo, resulta que nos vamos y los dejamos. Pues mire, si la Comunidad Europea se preocupa tanto por nosotros, esos coches no tendrían que salir de Europa, tendrían que ser destruidos. Más todavía. Esto es de la época de Amazon, ¿no? Le doy un botón y que me venga un bolso de... ¿No creéis? ¿Que eso es más ecológico? No. La mierda se ha cambiado de sitio. En el año 1986, cuando la central de Chernóbil reventó, se llegó a medir radiación, bajó hasta la zona de Valencia. Valencia-Tarragona llegó a la radiación de 4.000 kilómetros. ¿Vosotros creéis que España no tiene puertas? Es decir, que no es que yo me ponga y diga, no, es que España tiene paredes y lo que hagamos aquí nos afecta. Es que afecta a todos. Señores, o todos estamos en esto, o no podemos ser los más... Quijotes, exactamente. Aquí somos los más limpios, los más decorosos con la gente, con los que cuanto, o que te dan aquí y te pongo la otra para que te vuelvan a dar, y te ahora tiene una niña aquí en medio. O sea, europea, pero está en Europa, que mejor lo está haciendo, bueno, que está disparado. Un país medio y uno de los peores. Noruega. La renta de un noruego en el año 2013 era de 89.000 euros prácticamente, ¿vale? La renta per cápita. De Rumanía, de Bulgaria, Croacia, bueno. El límite, mire usted, si se lo compra de más de 45.000 euros no le hago descuento. Olvídese. El IVA, pague usted, hasta la última meseta. Y entre 1 y 2 años, cobrar lo que hace, por lo cual lo tienes que adelantar. O sea, ¿vosotros creéis que vamos a llegar al 18%? No te digo al 82% de Noruega, al 18% de Portugal. Y además, independientemente de esto, que son números, os voy a decir por la idiosincrasia, por cómo es el país, por nuestra infraestructura, no vamos a llegar. Mirad, Noruega, además que tiene mucha pasta y todo, Noruega es un país muy extendido, tiene 5 millones de habitantes. No existen las ciudades como existen aquí, grandes edificios, barrios atestados, no, allí son todo casas individuales, casas unifamiliares, urbanizaciones. Entonces es fácil que uno tenga su casa y pueda tener un cargador o pueda tener algo cerca. Vosotros, iros a la barriada de La Paz, a Huelin, a San Andrés, a Ciudad Jardín, edificios de los años 60, 70, que no tienen aparcamiento. Tú dile a un tío que se va por un R5 de eso que tiene 312 kilómetros y que se lo lleve a Huelin. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora? 29.000 cargadores, 33.400.000 coches, tenemos un 0,09 cargadores, 10 veces menos que Noruega. Esto estaba yo ayer haciendo esto, vamos, como loco, porque esto lo hice todo ayer, esta noche estaba haciéndolo para tener los datos más cercanos. Es que esta es la realidad. Lo de Noruega tiene un matiz más. Sabemos cuál es la principal fuente de ingresos de Noruega. Hombre, el petróleo. O sea, es curioso. Ellos nos venden están vendiendo desde que Rusia en la guerra, aquí le compramos más a Noruega, la Comunidad Europea. Y con toda la pasta que le estamos dando, están cambiando su uso. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Tenemos 25 años para llegar al año 2050 y que esos coches sean todos eléctricos. Con lo cual, quiere decir que si tenemos 33 millones y 25 años, pues habría que estar vendiendo de aquí al año 2050 1.336.000 coches eléctricos al año para poder cambiar todo ese parque. Pura matemática. Pues mirad, en España se vendieron en 2024 54.000. Es que esto a mí me da la risa, pero es que esta es la realidad. ¿Vale? Bueno, ayer, lo subí esto ayer. Notas. Bruselas cede y dice que va a estudiar lo del tema del coche eléctrico. ¿Pero sabéis por qué lo va a estudiar? Hace 10 años, cuando empezaron a sacar todas estas leyes, hay más coches. ¿Vale? Bueno,
han cerrado 4 fábricas, hay ya 60.000 despidos y dicen que este año pueden caer varias marcas grandes. Automáticamente ya el político ha dicho, uy, hostia. Bueno, pues ahora os puedo decir que ya es tarde. En este momento ya es tarde. De hecho, todas las fábricas que están empezando a cerrar, y en Alemania van a cerrar una de Volkswagen, va a cerrar otra probablemente de Fiat, del grupo Stellantis, ¿sabéis quién las quiere comprar? Los chinos las compran a la mierda la industria europea del motor, que es el 9% del Producto Interior Bruto de Europa. ¿Vale? Esa es la realidad. Bueno, pues esto ayer, y esta me hace mucha más gracia. Oísteis ayer la ley Omnibus que no se ha aprobado en el Congreso porque ahí están matándose Jun con el PSOE, con el PP. Bueno, pues esa ley, que era una especie de cajón desastre que había de todo, estaban metidas las ayudas al coche eléctrico que se iban a prorrogar de ahora hasta durante todo este año. Como no se ha firmado ese decreto, el plan MOVES que había en este momento de hasta 7.000 euros no hay, hasta que no se firme otra cosa. A ver, ¿vosotros queréis saber de coches eléctricos? Sí, ese R5 que aparecía ahí que hemos visto ante amarillo, ese nuevo coche de Europa vale 29.000 euros. Con un plan MOVES entregando coches te quitaban 7.000, 22. Pero es que si no estás en plan MOVES, van a 29. Entráis ahí, ponéis la matrícula ahí, le dais al botón de consultar y en ese momento tenéis la tarjeta que tiene el coche. Y con esa tarjeta sabréis las limitaciones que tiene vuestro coche. No tiene más historia. Y este cartel pues no va a cambiar la vida, ya ha llegado para quedarse y si el juez de Madrid, que ha suspendido la zona de baja emisión de Madrid, no la lía, pues probablemente pues estaremos pues expuestos a... Muchísimas gracias, ha sido súper exhaustivo. Y ahora es vuestro turno, que tenemos bastante tiempo. Todavía yo tengo las llaves de aquí, pero de todas formas tenéis un buen porcentaje de minutos para poder... Sí, media hora tenemos si queréis. Creo que bien. Mira, sí, ¿qué va a pasar con los vehículos históricos? Con matriculados históricos, no actuales, sino los anteriores. Vale, hay dos divisiones. Sabéis que el reglamento de vehículo histórico ha cambiado. Es mucho más fácil ahora matricular un vehículo con la matrícula H, que es la matrícula de histórico delante, es mucho más fácil. Antes era un proceso relativamente caro, había 800, 900 euros de PC para controlar. Las mismas cámaras que van a controlar la entrada del coche, con que te haga una foto y el sistema lo guarda y ya dice, es un contador, 1, 2, 3, y cuando pasa En la 75, aquí hay varios usuarios también de BBVA. Yo prefiero, como en Málaga podremos pasar, sí, hasta que ya no estemos aquí presentes. En Málaga, si está matriculando en la capital no va a tener ningún problema, la podrás seguir usando como está. Yo en ese sentido prefiero no pasar la histórico, por la limitación, porque además yo la uso a diario. Pero bien es cierto que también te limita el día que ya salgamos con la moto y digamos, vamos a ir a Marbella, pues ya coges el planning de Marbella, sabes por dónde tienes que entrar. Voy a Córdoba. Córdoba no puedo ir, tal, no sé qué. Esto de Un puñetero coñazo. Matriculado con la reglamentación antigua no había ningún límite. La reglamentación es que te refieres a los que El reglamento anterior, que ya estaba el que estaba en vigor. Sí, eso teóricamente van a poder, sí, pero eso van a tener que pasar a los 94 días. No, vamos a ver. Yo no creo que porque sea anterior vaya a poder estar todo el tiempo, bueno, porque no tendría sentido. Pues si no, imagínate tú cuánta gente que tiene un vehículo histórico entonces podría hacer uso a diario del coche. Y no, lo que quiere la DGT o el Estado es que tú no hagas uso a diario del coche que tenga más de 30 años. Además, no todo el mundo sabe que puede matricular un coche histórico, es decir, tú no puedes tener una cascarilla que se caiga a pedazos y decir, le voy a poner una H que vale 50 euros y la utilizo. No. Tú tienes que tener un coche que esté original, que esté en buen estado, que esté perfecto todo, que tenga su ITV, que después no la va a pasar, pero bueno, eso ya lo dirán, los que están con el antiguo reglamento, porque el reglamento este de diciembre o noviembre de este año. No creo, a ver. Los anteriores. No, a ver, lo normal es que no haya retroactividad, porque tampoco hay muchos coches. Pero no lo tengo claro. Yo tengo claro lo que hay a partir de ahora. Es que pierde el sentido. Ahí había. A ver, supongamos
tengo un vehículo V8 4 litros de gasolina antes del 31 de diciembre de este pasado 2024, radicado aquí en Málaga. Yo soy de Málaga. Se supone que con ese vehículo voy a poder entrar porque ya está radicado en Málaga antes. Si me compro ese tipo de vehículo a partir de ahora... Si este coche lo transfiere y a la persona que se lo transfiere ya no lo puede usar en Málaga. O sea, y me compro uno ahora por ahí que viene, ya no... No, si no es híbrido enchufable, o es si antes del 31 de diciembre, eso va a poderse utilizar para siempre. Sí. Alucinantemente. Hasta que te muera. Eso lo que va a fomentar que tenga vehículo lo va a aguantar para siempre. Por supuesto, esto hará que coches que se iban a vender no se vendan. Y tendré una castaña con 50 años usándolo de manera legal. Es que... Y sí está limitado, que es el 20% de los coches de Madrid. Los B será otro 18%, pues imaginaros. ¿El año que viene? Dentro de los, han dado una moratoria porque estaban ahí y un añito más, pero iba a empezar este año. ¿Esto es aplicable tanto a los coches de las empresas como a los particulares? Sí, es decir, aquí lo que se habla no es de coches, se habla de tarjetas, de la tarjeta que tenga el coche, ¿vale? Si el coche tiene una tarjeta que no permite la ciudad en la que está por su reglamentación, da igual de quién sea. Si la empresa de Málaga, evidentemente podrá entrar, y si el particular de Málaga podrá entrar, pero si el particular de Torremolinos, yo por ejemplo, yo vivo en Rincón de la Victoria, si mi coche está matriculado en Rincón de la Victoria, yo tendré las limitaciones que tenga mi tarjeta. Sin embargo, al revés, si estuviera matriculado en Málaga, puedo entrar en Málaga donde quiera, pero a lo mejor llego al Rincón o a Torremolinos, que tiene la zona desde hace un año, y puedo, dependiendo del coche, puedo no entrar. Un parking en Málaga, Sí. ese coche Sí. está nuevo, no tiene ni los 100.000 kilómetros. Vale, ese coche si está matriculado en Málaga antes del 31 de diciembre, pero tiene en la ficha, en el permiso de circulación aparece la dirección de Málaga y tú pagas el impuesto en el Ayuntamiento de Málaga, Sí, yo pago. pues entonces el coche está en Málaga. Aunque haya venido de otro sitio, el coche tiene domicilio en Málaga ahora. Entonces lo puedo usar aquí, Sí, sí. pero cuando no haya zona... En Málaga capital sí, pero igual vas a Torremolinos, no. Igual vas a Rincón de la Victoria, no. Estaba con Juan, enfocando y nos estamos centrando en la palabra coche, Sí. coche, pero no es coche, yo entiendo que es Vehículo. que el parque móvil Vehículo. de motocicletas Correcto. en Málaga. Bueno, hay muchísima gente que usa motos de más de 30 años a diario. Muchísima. El parque es importante. No, Miguel, muchísima gente. El parque nuestro de motocicletas, de Bestial. dos ruedas, digamos, es grandísimo. Por eso digo yo que en esa página que hemos visto ahí para ver la matrícula, lo que hay que buscar por la matrícula es la tarjeta que tiene. Y con esa tarjeta, cuando tenga tarjeta. Pero tú ahora, por ejemplo, te compras y dices, bueno, me voy a comprar una Vespa. Sí. O a mi hija, que eso ya coge la tarjeta ahí como... Bueno, tiene que ver por el tipo de matrícula, por el tipo de motor. Hay motos eléctricas. Pero a ver, si con coche estamos con limitaciones, la moto eléctrica ni se puede. Tú vives en el Rincón de la Victoria con una moto eléctrica y probablemente no pueda venir a Málaga y volver. Probablemente. Porque si hay una cosa que tienen los coches eléctricos, y eso yo lo explico rápido, los vehículos eléctricos a batería odian las autopistas y las autopistas no suben. Porque un motor eléctrico necesita que levantes el pie del acelerador para que recargue la batería y que se frene para que se recargue la batería. Claro, si tú vas por una carretera a 80 por hora, todo el rato a 90, vas todo el rato gastando. ¿Qué más? Con los 5 tíos sentados atrás, ¿verdad? Ese R5 que había ahí, pues gastaba 8 litros, pero el otro está ahí empujando. ¿Dónde se siente bien un coche eléctrico? Por eso decía un taxista. Perfecto. Llegamos a un semáforo, levantas el pie del acelerador, la batería recarga y esa batería carga una parte. Hay yo qué sé, una frenada muy fuerte, freno, está recargando la batería, cosa que no hace. Sin embargo, un vehículo de toda la vida, donde menos gasta es en una autopista, a velocidad constante. Un 600, un R5, un Mini, tú lo pones a 100 por hora de manera constante y no lo mueves de ahí, y es el mínimo consumo, llega a la ciudad y se dispara. Es al revés, totalmente al revés, un coche térmico. Que el disco ese que dice que se va a imponer por fuerza, yo lo descartaría. Yo, a ver, no te digo por fuerza, limitaciones va a haber, porque yo tengo claro que hay una... No, pero hay una cosa, es decir, vamos a hacer lo que he dicho al principio, vamos a hacer la diferencia entre lo que son las bajas emisiones y los gases nocivos para nosotros y los gases nocivos para el planeta, que es el medio ambiente. ¿Vale? El del planeta, ese ya veremos, que es el que le importa a un carajo. Pero
está claro que el resto, el CO, los óxidos nitrosos, las partículas, los aerosoles, esos perjudican a la vida humana. Y esos se va a hacer todo lo posible. En Bombay y en la India la gente está muriendo con 50, 40, 50 años con temas pulmonares. Y es solamente por la corrupción que hay allí tan escandalosa. Escandalosa. Pero claro, ese cielo que hay allí, que está allí encima, es el mismo cielo que tenemos nosotros. Así que, como abro una botella corriente, se viene para acá. Que yo es lo que he intentado explicar. Voy a hacer una pregunta. No sé si en los vehículos, en los automóviles, será igual que en las motocicletas. Las fábricas de motocicletas eléctricas están cayendo una detrás de otra. O sea, parece una, incluso de las más emblemáticas, han quebrado algunas de ellas, no están cumpliendo las expectativas. Y yo pensaba que la motocicleta eléctrica la iba a cumplir en el sentido de lo que es la motocicleta urbana, que es la eléctrica, porque los aficionados a las motos nos gusta la combustión y salir a carretera y tal, ¿no? Eso que Kawasaki está haciendo ahora motos híbridas. Una con hidrógeno. Y con hidrógeno. Pero también he leído, que no sé si será cierto, que las baterías tienen una duración limitada, que pueden llegar a 60.000 kilómetros o a 70.000. Cuando en cualquier moto, hemos tenido motos con 100 y pico mil kilómetros, 200.000, etc. Al igual que los coches de combustión. Y que esas baterías, en el momento de cambiarlas, tienen el mismo valor que una motocicleta. No sé si será cierto o no. Y si en los coches ocurre igual. Porque si al final tú tienes que cambiar la batería con 80.000 kilómetros, para lo mismo que el coche. Ocurre para todo. Mirad, un vehículo eléctrico, el precio de la batería es prácticamente el 40% del total del coche. Es decir, si usted la vale 50.000 euros, 20.000 son solo la batería. Solo la batería, porque el resto del coche tiene muy pocas cosas. Solo la batería. Tesla te asegura la batería por 8 años. 8 años. Cuando se acaban los 8 años, cambiar una batería de Tesla son 20.000 euros, para la mano de obra son unos 26.000 euros. Y no es el primer, digo Tesla, como puede decir muchas marcas, ¿vale? Hay una cosa que mucha gente no entiende, sobre todo los que han diseñado estas normas. Un coche eléctrico, pongamos el que sea, cuando se vende, antes de que ruede ni 1 kilómetro, ya ha emitido en su proceso de fabricación lo que emite un térmico en 7 años. Antes de rodar 1 kilómetro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes amortizar tú desde el punto de vista real un coche eléctrico? Haciendo muchos kilómetros. Y se entiende que más o menos, dependiendo del coche, sería como mínimo unos 8, 9 años y 200.000 kilómetros. A partir de ese momento, el coche eléctrico empieza a ser más rentable que el térmico. Hasta ese momento no lo es, ¿vale? El proceso de fabricación de un coche con motor térmico de toda la vida, gasolina diésel, está ya muy perfeccionado y es relativamente barato. Pero en el tema de las baterías, vosotros sabéis que una batería de un vehículo de 500 kilos necesita unas 200 toneladas de tierra removida por máquinas, y que esa tierra la tienen que después llevar en bolquetes grandísimos, meterlo en unas centrifugadoras para romperla, separarla, y de 500 kilos de batería, y de esas 250 toneladas necesita sacar más o menos 12 kilos de cobalto, 8 de manganeso, unos 30 de litio, tierra rara y todo eso. Todo eso produce CO2, porque eso no es dar un botón y aparece la batería y hecha. Y lo más grave es que las baterías van perdiendo eficiencia con la sucesiva... Esto es como un teléfono móvil. La batería va a seguir incluso debajo del agua. Vosotros habéis visto, Barcelona y Sevilla han prohibido que nadie suba con un patinete eléctrico a los metros. Porque ha habido 2 accidentes con un puto patinete. Aquí está prohibido. Está prohibido. Málaga también. Pues imagínate que tú tienes tu casa y tienes tu garaje, tu sótano y tienes allí eso. Y hay otra cuestión, el calor intenso que tenemos aquí y la batería. Es peor para una batería que el calor. Vamos, de hecho, no lo era. Un vehículo 100% eléctrico es muy peculiar. Tremendo. Además, peculiarísimo. Por eso, algo tan simple como llevar un maletero más cargado de la cuenta, poner un aire acondicionado, poner una calefacción. Y hacer que un vehículo sea normal que tenga 2.500 kilos de ese. 2.500 kilos. Allí tira el maletero. ¿Qué pasa con estar ya comprimido?
Sí, porque el gas natural comprimido solamente lo puso el grupo Volkswagen, apostó mucho por él, con todos los coches del grupo Volkswagen, y no hay mucho. Lo que hay más son los de autogas, que es GLC, básicamente, que son muchas estaciones Repsol. Y con la Catedral de Málaga, la banquita, hasta aquí va a llegar el vídeo. La verdad, una charla bastante bien. Carlos Seano pues se nota que entiende del tema, muy bien estructurada. Obviamente no he podido grabar todo, pero sí he grabado todas las diapositivas y algunas de las explicaciones que ha ido dando. Alguna explicación no la he grabado perfectamente grabada desde el momento cuando estaba empezando a explicar, pero bueno, ya está. Si tenéis alguna duda pues la comentáis ahí, pero también en el panfleto ese que nos han dado, que por cierto lo llevo aquí en el bolsillo, pues me parece que está todo bien explicado. Y al final es lo de siempre. España pues cada uno hace lo que le da la gana, Entonces, las leyes para la zona de bajas emisiones en Madrid, Barcelona, Valencia, lo que sea, pues distintas que las de Málaga capital, porque, por ejemplo, como ha dicho Carlos Sedano, o en otras preguntas que han hecho, en Torremolinos puede ser otro tipo de sistema, en Rincón de la Victoria si lo ponen pues otro, en Benalmádena tal. Entonces, hablando de Málaga capital, que es lo que nos preocupa y lo que ha tratado esta temática, realmente si tu coche o tu moto o tu furgoneta o lo que sea está empadronado en Málaga, o domiciliado en Málaga, o sea que el impuesto de vehículo de tracción mecánica lo paga en Málaga, o está exento, o mejor dicho 100% bonificado, no es exento, es bonificado cuando no paga. Yo por ejemplo con la Bultaco Frontera o con la BMW K75, la Bultaco Frontera del año 76 y la BMW K75, ahí está la Vespa, al lado de detrás está Africa Twin, y la BMW K75 del 87, tengo el impuesto de vehículo de tracción mecánica bonificado, pero como está en Málaga, domiciliado, que no lo pago obviamente, pues puedo seguir circulando. Sigue aquí la 1300 GS. ¿Cómo estará esta 1300 GS cuando tenga los 38 años, que el 17 de junio de este 2025 va a cumplir en mi K75? ¿Cuántas veces la habrán desguazado? Bueno, eso, que en Málaga ha quedado claro que si está el vehículo domiciliado aquí, puede circular por la zona de bajas emisiones y no pasa absolutamente nada. Así que, mira, esta Africa Twin tiene embrague, ¿lo veis? Hay otras que sabéis que llevan el DCT, que no llevan maneta de embrague ni nada, ¿no? Así que, bueno, me ha parecido curioso hacer un vídeo sobre esto. Sabéis que mis vídeos siempre son largos, intento dividir la escala de tiempo en capítulos para que sepáis de qué va tratando el vídeo en cada momento, pero una temática como esta pues tampoco es que pueda dividirlo mucho, ¿no? Pero eso, mis vídeos siempre son largos. Si os queréis unir al canal, mis vídeos siempre son largos. Así que ya está, hasta aquí va a llegar el vídeo. Me monto en la Vespa, que para ciudad es una maravilla. Yo no comprendo ir por una ciudad con un chisme así de grande ni ir cambiando marcha. Cuando quiero salir a carretera o hacer ruta y tal, mira aquí una 1250. No comprendo esto, las maletas, no lo comprendo esto para ir por ciudad. Lo siento, pero es mi opinión. Estoy acostumbrado a viajar con moto, con maletas, con acompañante o solo. Eso sí, pero ciudad con esto no lo concibo, con lo manejable que es la Vespa, ¿no? Así que, y lo económica, y el mantenimiento lo hago yo, bueno, todas mis motos y mi vehículo lo hago yo el mantenimiento. Ya está, que no me enrollo más. Málaga es muy bonita de noche, si no conocéis Málaga os lo recomiendo, pero tened en cuenta lo de zona de bajas emisiones si obviamente venís con un vehículo que está domiciliado fuera, ¿no? Que eso, @NachoKBS1, mi cuenta de Instagram, por aquí algún vídeo que os deje relacionado con Málaga, el botoncito para suscribiros al canal si os apetece, la lista de reproducción que tengo que se llama Motor en Málaga, un montón de vídeos relacionados obviamente con el motor en Málaga, pero en la que también recojo muchos vídeos clásicos, propios, grabados por mi padre en vídeo 8 digitalizados que tengo en YouTube, ¿no? Y ya está, y por aquí a la derecha pues otro vídeo que os dejo. Así que, pulgar en alto, un saludo desde Málaga, el parque está ahí abajo, aquí con esta Africa Twin a este lado, una 1300 GS por allí y una 1250 GS aquí. Y yo me vengo a la Vespita. Saludos.
Por cierto, antes de despedir el vídeo, en la ronda de preguntas, ya tengo el micrófono aquí, lo cojo. En la ronda de preguntas, esperemos que se esté escuchando bien esto con el micrófono externo. En la ronda de preguntas, yo he preguntado, lo que pasa es que no he podido grabarme, obviamente, que si el tema de la pegatina, esta pegatina que en otro sitio es obligatoria, que hay que recoger en correos, que cuesta 5 euros, mi pregunta ha sido esa, si aquí en Málaga se iba a tener que poner. Y la respuesta de Carlos Sedano pues ha sido que no, en Málaga no hace falta esa pegatina, pero no hace falta esa pegatina para circular aquí en Málaga. Si voy, por ejemplo, a Madrid con mi coche, pues allí quizás sí me la pueden exigir. Así que España, cada uno hace lo que le da la gana. Igual que la ITV, que también tengo una lista de reproducción sobre la ITV. Sabemos cómo son las ITV dentro de una misma ciudad. En un sitio te pasa, en otro sitio no te pasa, en un sitio te miran cosas, en otro no. Bueno, pues ya está. Un saludo.